Internet y bienvenidos a El Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. En 1950, DC lanzó su primera serie de pura ciencia ficción, Strange Adventures. Una serie de antología que comenzó con adaptaciones de películas del género como Destino Luna. La serie fue muy exitosa en su momento, pero para cuando se aproximaban a los 200 números, las ventas habían decaído considerablemente. Editores estaban divididos entre cancelarla o un cambio de enfoque. Se decidieron por la segunda, convertirla en un título de fantasía sobrenatural y cambiarle el logo para separarla de la temática anterior. Entre los autores para esta nueva dirección se aproximaron a Arnold Drake, quien ya había trabajado con ellos creando la Doom Patrol, y este les presentó el concepto de Deadman. Tengan en mente, esto durante la época donde la autoridad del cómic y su excesiva censura estaban en su auge. El horror, la violencia, temas no cristianos como zombies y vampiros, o cosas como la muerte, entre muchas otras, estaban estrictamente prohibidas. Esta es la época donde no le dejaban al escritor Mark Wolfman firmar con su nombre porque justo se apellidaba Hombre Lobo. Este tiempo y este código impuesto por el pánico moral son la razón por la cual los cómics son considerados hasta el día de hoy en muchos aspectos como cosas para chicos. Y acá estaban Arnold Drake y Carmine Infantino presentando una historia de un fantasma literalmente llamado Hombre Muerto que es revivido por un ser claramente no cristiano. Tuvieron que luchar con la Junta hasta por el título, pero eventualmente aceptaron la idea y Deadman triunfó, ganando el premio Andy a la mejor tira nueva en 1967, y aunque no rompieron con el código de cómics, pusieron su ficha para empujar el medio más allá de las censuradoras paredes en las que se encontraron. Casi 2 décadas después, en 1985, las historias de Adventure Comics del personaje fueron compiladas en 7 números para la primera serie bajo su nombre. Y esa es la que empezaremos a ver hoy. Y la primera portada excelente de Neal Adams para este recopilatorio en este primer número nos muestra a Boston Brand gritando hacia el cielo sobre su cuerpo sin vida. La composición es genial, ya que decide ponernos muy por arriba del personaje usando un plano cenital, como si nosotros fuéramos muy superiores a él, casi como Dios. Esto no solo logra una imagen estéticamente muy linda, sino que nos genera una conexión directa con la mirada desesperada del protagonista. Además, estas tapas también presentan diálogos. En este caso, la repetición de una palabra, no, en tipografía color blanco sobre un fondo azul que está bordeado en una línea quebrada negra, pero con el detalle de que va aumentando su tamaño, lo cual nos da la sensación de que grita cada vez más alto. Escrita por Arnold Drake, con lápices de Carmine Infantino y tinta de George Russos, el cómic empieza con Deadman parado sobre su propia tumba, introduciéndose al lector con un resumen de la historia que estamos por leer. Boston Brand fue asesinado, pero un ser llamado Ramakrishna le dio el poder de moverse entre los vivos hasta que encuentra a su asesino. Las historias de fantasmas acechando a sus asesinos preceden a los cómics mismos. El folclore y mitos urbanos están repletos de ellos. Pero las historias donde el fantasma es el protagonista son bastante más modernas que este cómic, al menos en la corta investigación que puedo hacer, dando a la página principal un gancho bastante fuerte antes de adentrarse en la historia del personaje en sí. Y esto es potenciado por la composición que es elegida, que para la época de publicación original de esta historia ya era bastante moderna, y es que el personaje sobresale sobre el cuadro que nos presenta. Esto da otra capa de metanarrativa, además del texto evidente hablando hacia nosotros, el personaje no comparte espacio con la escena que nos está mostrando. La trama propiamente dicha empieza 10 antes de que nuestro protagonista muera, en el Circo Fields, que se está manteniendo a duras penas en la era del entretenimiento moderno. La narración pone el nombre de nuestro protagonista, Boston, entre comillas, dando la impresión de que la intención original era que este sea un apodo y no su nombre real. Deduzco esto en base a otro personaje que se presentará más adelante, pero que quede claro que esto es abandonado y cual hubiera sido su primer nombre nunca es dado. Y además este texto se nos es presentado en un cuadro que representa el famoso cartel de circo, pero siempre dirigido a los lectores, como si se cruzaran un texto que no debería estar en el lugar en el que está y una imagen que no debería estar con el texto que está. El circo es manejado por Boston y Lorna Hill, la hija del anterior dueño que le dejó el 20% del lugar a Brandt cuando este falleció. Ella le quiere agradecer la ayuda, pero él le deja bruscamente claro que sus intenciones son puramente egoístas. Lorna intenta refutar sus argumentos, probarle que en el fondo realmente le importa el lugar, puesto que otros le ofrecieron mayores sumas de dinero por su acto, pero mientras el hombre se pone su maquillaje y traje de acróbata, trata a todos en el circo como niños que él tiene que mantener en control, que este es simplemente el más fácil para lograrlo.
Y es en este momento cuando termina de ponerse el maquillaje que vemos por primera vez el traje de Deadman, porque ¿qué es Deadman sin su traje? Pero no va a ser en cuerpo completo como estamos acostumbrados, sino algo que acompaña su propia actuación al girar dramáticamente y verla a Lorna. Aclaro que es su presentación porque si bien lo acabamos de ver en cuerpo completo, era en un texto introductorio. No sabemos todavía quién es, acá ya tenemos una introducción al personaje. Esta diferencia notoria entre Boston Brand y Deadman es porque realmente son tan diferentes que todavía no se nos había presentado. De cualquier forma, es un cuadro un poco más grande que el resto para que no nos pase desapercibido. Golpeando la puerta está Tiny, el forzudo del lugar. Boston lo manda a callar y lo llama estúpido una y otra vez hasta que el simple pero bien intencionado grandote no aguanta más el maltrato y atraviesa la entrada del remolque de un puñetazo. A pesar del dramatismo, el trapecista lo sigue ignorando, yéndose por el agujero que abrió y llamándolo idiota una última vez. El punto de estas escenas es establecer que Boston es un cretino, darte una lista de sospechosos, la idea de que es muy probable que alguien quiera matarlo por diferentes razones, y un punto de partida del que debe crecer, transformarse en una mejor persona. Fuera, Boston se encuentra a un alguacil acosando a Vashnu, el ladrino del circo, puesto que esta práctica no está permitida en este condado. Sí, leyendo este cómic me enteré que hay tales cosas como leyes que regulan la adivinación. Algunos países y subdivisiones nacionales las prohíben por considerarlas una forma de fraude. Es decir, tenés que tener una licencia que diga que lo estás haciendo solo como forma de entretenimiento. Pero estas leyes también tienen un origen como forma de represión de la libertad de religión y discriminación racial contra el pueblo romaní, debido a la importancia tradicional que tiene la adivinación en su cultura. Boston usa el agujero legal de que es un analista de carácter, no un adivino, para sacar al poli de las primicias, junto con la amenaza de demandarlo por falso arresto si prosigue su persecución de su compañero siriquense. Vashnu le agradece y dice que pudo notar a Ramakrishna, la deidad que adora, siendo guardia del destino de Boston a través de su magia, algo que el trapecista desestima. Hablaremos de las inspiraciones de Ramakrishna más adelante, pero por ahora aclaremos que es una deidad inventada para el cómic. Lo cual prefiero una deidad inventada pero con inspiraciones a bastardear una que la gente realmente crea. Sigue habiendo algo de estereotipo en Vashnu, pero se puede tachar a la caracterización exagerada de una persona trabajando en el circo y está desempeñando un papel falso para un propósito real. Pero esto no va a entrar hasta mucho más adelante, por lo tanto ahora estoy medio siendo una excusa para la historieta. Vashnu intenta explicarle a Boston el alcance de su diosa, no como una creadora, sino como la cara del universo. Ella existe en cada gota de agua, y su poder es el de los átomos que la componen. Brand igual se burla de la explicación y sigue su camino, alargando la lista de futuros sospechosos a moler a palos al domador de animales por estar bebiendo antes de ir a trabajar, y deteniendo al pregonero del circo de robar dinero del mostrador. Finalmente la actuación comienza. Cínico como solo él puede, afirma que la razón de que es la atracción principal es porque la gente secretamente espera ser los que lo vean morir. El público quiere estar presente para la última actuación de un artista. Donde vemos a Deadman subiendo a ese mástil antes de hacer la hazaña, nos muestra su grandeza. La grandeza que él cree tener, que no tiene nada que ver con la que vimos en la portada. El plano es elegido para que esté muy arriba nuestro y que sea un plano muy general. Lo tenemos lejos, está chiquito y además en la splash ocurre otra cosa, suelta su capa. Esto podría pasar desapercibido, pero es un gesto importante, casi una especie de declaración. No es un superhéroe igual al resto, él decide soltar su capa. Y como lo vamos a ver morir sin ella, en el otro mundo no la tendrá. Deadman salta y un ruido atronador resuena por la carpa. Boston Brand se desploma hacia el suelo, ya sin vida antes de tocar. Alguien le disparó en el medio del aire. Y al caer, el plano automáticamente se pone por sobre él y casi con él ocupando todo el espacio, lo cual nos acerca drásticamente a empatizar con el personaje. Una muerte menos sutil que la de los Grayson, ¿eh? Nada de sabotaje con cuerdas o algo por el estilo, simplemente un disparo. Lorna llora en brazos de Tiny que lo consuela, pero Vashnu está confiado y seguro de que esto debe ser parte del destino en el que Ramakrishna estaba tan interesado. Al poco tiempo, los miembros del circo tienen un pequeño funeral. Entre los comentarios de los atendientes aprendemos que lo único que se sabe del tirador viene de un testigo que vio a alguien salir corriendo con un rifle y un gancho de metal en lugar de una mano derecha. Tiene un giro visual a la escena de funeral regular, usualmente representados en días nublados o de lluvia, pero acá las lágrimas son falsas.
Lorna es la única que realmente está triste. Todos los comentarios hablados en pensamientos de los presentes son sobre cómo no soportaban al hombre. Así que para ellos es un día vibrante y soleado. Incluso Tiny, bueno y gentil gigante, se descarga cuando Lorna no está cerca para escucharlo, demostrando sus sentimientos complicados por el fallecido. A pesar de que no es muy bueno explayándolo, le da tridimensionalidad emocional al personaje. La siguiente página nos regresa al momento del asesinato, desde la perspectiva de Boston. Sintió el disparo en el aire, pero para cuando tocó el suelo, toda sensación desapareció. Le tomó un tiempo descifrarlo. Al principio solo ve a gente a su alrededor ignorándolo, actuando como si no estuviera parado justo frente a ellos, que no se da cuenta de que algo más está sucediendo cuando una voz le dice de su final. Una que viene de uno de los elefantes. Brand tentativamente sale corriendo de la carpa ante la imagen, pensando que está alucinando, que el incidente le causó algún daño cerebral, hasta que todo se vuelve bizarramente real, cuando intenta agarrar uno de los ratones entrenados de uno de los artistas del circo, y su mano lo atraviesa. Ahora, aunque en mi primera lectura interpreté que la voz venía del ratón, había un espacio en blanco en la lluvia de la que el globo sale. Dado que Vashnu dijo que Ramakrishna se encontraba en una sola gota de agua, me parece que la intención es que la voz salga de la lluvia, que ella le habla desde esta naturaleza. Y estoy convencido de ello porque lo veremos de esta manera en una recapitulación de este evento más adelante. Rama le dice que estará en este estado hasta que encuentra a su asesino y desaparece, dejando al hombre muerto preguntándose cómo puede hacerlo si ni siquiera puede tocar un ratón. Deadman fue en parte diseñado por Drake mismo a las 2 de la mañana, quien por cierto hubieran tenido un diseño tanto bastante similar como bastante diferente. La idea básica está darle un aspecto cadaverístico para un hombre muerto, pero inicialmente era, por más raro que suene esto, un esqueleto musculoso. Esta idea de mostrar huesos de manera más prominente será usada en el futuro de la serie del personaje, en las series de Mike Baron y Kenny Jones. Se decidió que sería más temáticamente apropiado que quedara atrapado en su traje de trapecista, como congelado al momento de su muerte. Y sí, ya no puede cambiárselo o cambiar de forma. Esto es como él se verá para siempre. Y durante esta escena de muerte, una marca de época es que no hay tanto juego visual como uno esperaría en cómics más modernos. Hay algunos detalles, por ejemplo, cambios en los encuadres. El primero está plegado en una punta, a algunos les falta, pero diría que principalmente lo que destaca es el juego con el color. Vale la pena aclarar, este recapitulatorio que estamos cubriendo no tiene el mismo color que el original, fue recoloreado. El flashback termina y regresamos al presente. Aunque en la primera vez estábamos desde la perspectiva de Tiny, ahora nos damos cuenta que Boston estuvo junto a él todo este tiempo. Intenta ponerle las manos en los hombros en un gesto de frustración de no poder comunicarse con él. El forzudo del circo queda completamente rígido. Un segundo piensa que lo mató, pero enseguida nota que no hace el caso. Una fuerza, como un imán, atrae a Boston al cuerpo de su antiguo colega y de repente se encuentra dentro de él, controlándolo. El poder principal de Deadman: posesión. Boston no puede interactuar con el mundo real sin tomar prestado el cuerpo de alguien. Esta persona no sabe qué ocurre durante este periodo de tiempo. Más adelante vamos a verlo desde la perspectiva del poseído. Lo cual abre implicaciones éticas y morales que, aunque este cómic no tocará, futuro sí. En los 60 empezó a popularizarse entre jóvenes movimientos sociales inspirados por filosofías y rituales orientales. Drake un día se encontró en medio de un movimiento zen budista y pensó en usar eso para su personaje principal. Este poder se formó de una mezcla de las historias antiguas de posesiones fantasmales y conversaciones que escuchó sobre proyecciones astrales y auras. Y durante este descubrimiento de poderes hay un cambio de color, o por lo menos reforzado desde el color, que es que no sabíamos bien en qué momento del día estaba el funeral, estaba soleado y automáticamente él se mete en el cuerpo de Tiny, pasa a ser de noche. No sé exactamente qué trata de simbolizar, podríamos sacar teorías, pero claramente no es un error. Con esta habilidad ahora tiene entendimiento de cómo Ramakrishna quiere que encuentre y atrape a su asesino antes de pasar al siguiente plano. Como marca de la evolución de personaje de Boston, su viaje comienza de manera arrogante y egoísta. Él se repite que solo yo tengo esta oportunidad, nadie más. Voy a disfrutar mi venganza. Se levanta a sí mismo como alguien especial, único, importante. A pesar de lo que Lorna clamaba, que a Boston le importaba el circo y su gente, su actitud no era un acto. Por fuera de este punto de partida, hay algo gracioso que tienen que aclarar en el cómic.
el aura. Es puramente para conveniencia del lector, para que sepa quién es el que está poseído. Pero para explicar esto, se ven forzados a hacerla diegética. Que Boston se preocupe de que alguien la note antes de darse cuenta que solo él puede verla. Tranquilamente podrían no mencionarla y no creo que ningún lector me hubiera parecido raro. Aunque no tiene claro cómo encaja el hombre del gancho de metal, empieza por los sospechosos más cercanos. Primero, el tomador de leones, Heldrich, que casualmente en esta noche está vendiendo cocaína a aquel oficial que acosaba a Shnu al principio del número. Y con esto, esta es oficialmente la primera historia aprobada por el Código de Autoridad de Cómics en presentar el uso de narcóticos. Como dije, empujando los límites para que cómics más modernos puedan tocar temas de esta semblanza. Él irrumpe en la tienda y con la fuerza de su nuevo cuerpo abate a Heldrich y al alguacil. En el primer acto, medianamente desinteresado. Ya no es su circo y esta no es su misión, pero su instinto es proteger lo que le queda a Lorna. Y quede claro que no es necesariamente una decisión activa, su instinto es intervenir. Él mismo se cuestiona de por qué está haciendo esto mientras irrumpe en la escena, pero prueba que por fuera de la actitud lo que decía Lorna era cierto. En el fondo, Boston le importa, pero todavía tiene mucho que recorrer antes de que él pueda ser el fantasma que ella creía que era en vida. El oficial corrupto saca un arma y de nuevo su pensamiento es egoísta, pero su instinto no. Al principio es, ¿qué importa? Ya estoy muerto. Pero cuando considera que es Tiny el que está en peligro, porque está habitando su cuerpo, la reacción cambia. No logra esquivar el disparo completamente, pero solo roza su cabeza en lugar de ser un golpe directo. Suficiente como para aturdirlo un buen rato, pero no matarlo. Sus asaltantes, en la oscuridad de la noche, no se dan cuenta de la diferencia y cargan lo que creen que es un tarado. Así que Boston deja el cuerpo de Tiny y salta al oficial, agarrando a Heldrich por sorpresa, que nunca entenderá porque su compañero de negocio lo atacó de esta manera. Vuelve el forzudo del circo para dejar inconsciente a algo así corrupto y los entrega a los dos a la policía. Resulta que Heldrich usaba el circo como cobertura para transportar la droga de estado a estado. Pero ahora que el asunto está cerrado, Deadman puede seguir adelante en busca de su asesino. Y en este final sí hay un pequeño error de continuidad, tal vez porque lo vemos desde muy lejos, pero Heldrich parece haberse transformado. Primero porque perdió el pelo y después porque tiene pantalones de otro color. Pero lo de los pantalones de otro color podríamos decir que es por el color de la noche o una elección de distancia. Pero bueno, que se haya quedado pelado de golpe es algo un poco extraño. Y otra cosa a destacar es que el último cuadro de esta historia es una silueta de perfil con un texto incrustado del propio Deadman. Con eso termina la primera historia de Deadman, pero este cómic también compila la segunda, originalmente publicada en Strange Adventures número 206, titulada Ojo por Ojo, a la cual pasamos. Esta cambia de equipo creativo. Carmine Infantino hace la trama. Supongo que como dibujante de la primera historia tiene una idea hacia dónde se dirigiría la historia, pero Jack Miller que hace el guión en sí. En cuanto al dibujo, sigue siendo editado por George Russo, pero los lápices ahora son de Neil Adams, el cual se asociará a la historieta y al personaje en sí por años. Su último trabajo antes de fallecer fue justamente una historieta que él escribió y dibujó del personaje. Unos meses después de su publicación, la tira entrará al Salón de la Fama de los Premios Ali por su dibujo en particular. En cuanto a la trama en sí, empieza con algo dramático y teatral. Búhos hablan sin ninguna explicación y cuestionan a Boston sobre su motivación actual de venganza. Es realmente algo salido de Hamlet. Uno puede interpretar que es Ramakrishna, dado su encuentro la última vez, que está intentando impartirle una lección, pero no es que continúe en el resto de la historieta, es solo la página de apertura. Las siguientes dos son una recapitulación de la primera parte, el hombre con un gancho disparando en el medio del acto, y algo que noté en esta vuelta. Como vimos, la muerte de Boston es algo que nadie se tomó en serio, excepto Lorna. Por lo tanto, encuentro algo punzante que es un payaso el que la anuncia. Como, bueno, un chiste. Todo sigue su curso. Ramakrishna lo regresa como un fantasma, solo Vash no presente esto, pero hay dos cambios visuales. El primero es la forma en la que descubre que no puede tocar a nadie. En este caso es al intentar sacar las lágrimas del horno, lo cual me gusta mucho más. El tener que ver de frente el dolor de la única persona que lo quiso y no puede hacer nada al respecto es mucho más potente que un ratón escapado. La otra es como Ramakrishna en sí se le presenta. Aunque contradice la visión exacta de la primera historia, deja mucho en claro que era un paralelo a lo que Basham decía. Rama se encuentra en cada gota de agua y le habla desde ellas. En resumen, quitar el ratón me parece la decisión correcta. La recapitulación sigue hasta el cementerio. Y otra buena pieza de diálogo aparece. Cuando Tiny expresa lo mucho que él y Lorna necesitaban en Boston,
Deadman piensa que el grandote es demasiado estúpido para odiarlo. Hay algo en esa frase que resume perfectamente la postura inicial de Boston, insultando a la persona que le muestra aprecio, pero admitiendo simultáneamente que él no debería quererlo. Y solo lo llora porque no sabe mejor. Lo insulta como lo hizo en vida, sí, pero también se insulta a sí mismo. El resto de la recapitulación sigue igual. Boston descubriendo sus poderes, usando el cuerpo de Tiny para detener la venta de drogas entre Eldritch y el oficial corrupto, visto y hecho. Para agregar la justificación de la herida de la bala en la cabeza de Tiny, para explicar cómo ni él ni nadie encuentra sospechoso de la ausencia de memoria provocada durante la posesión de Deadman. Ahora sí, la nueva historia empieza con una pandilla de motoqueros frenando fuera del circo. El líder, Morty, amenaza al más joven de ellos para que entre y saque $10,000, puesto que este es el hermano menor de Lorna, Jefferson Carney. Si no lo hace, ella descubrirá lo que hizo en Daytona. Estas páginas están llenas del diálogo particularmente expositivo y carga setentera. Hay mejores formas de establecer que son hermanos sin tenerlo el uno al otro refiriéndose al final de cada oración como hermana mayor, hermano menor, una y otra vez. Ella lo recibe de brazos abiertos y mientras le sirve una taza de café, Jeff mueve la conversación al dinero, recordando de cuando eran chicos y sacaban monedas de la caja fuerte de su padre sin que éste se enterara. Esta historia de cómo le pusieron un nombre de la caja fuerte, no solo que ya va empujando la conversación al interés de Jeff por el dinero, pero ellos teniendo una remembranza nostálgica de su juventud, es mucho mejor para establecer su relación sin tener que ser tan brusco. También marcan los inicios de sus caminos y dónde se bifurcaron, ambos haciendo algo malo, pero ella insistía ya de chicos que solo lo estaban tomando prestado, mientras que él no se justificaba. Y en este cuadro hay un particular enfoque en las botas, porque las pone en primer plano, y es, bueno, además de la razón de la conversación, uno pensaría que incluso tendría alguna importancia narrativa, pero la verdad que no. Pero son este tipo de cosas las que destacan bastante la narrativa de esta segunda historia en lugar de la primera, después vamos a aclarar de todas las demás, que se toma el tiempo de pensar los enfoques para que no sean simplemente uno más. Al final dice abiertamente que necesita dinero, aunque no el contexto, simplemente temas financieros. Y cuando ella le dice que no tiene semejante suma, Jeff revela que pronto ambos tendrán $250,000 en unas semanas. Escena exitosa es cuando Deadman entra en el remolque, viendo cómo está manejando el circo ella sola, y se tropieza con la explicación del joven Carlos. Jeff falsificó la firma de su hermana y aseguró el acto de Brand por la suma mencionada. Ahora que está muerto, pueden cobrarlo en unas semanas. Por fuera de sorpresa del fraude de su hermano, Lorna insiste que no puede llevarse los 10,000 porque justo alcanza para pagar a los empleados. Pero con la amenaza de Morty sobre su cabeza, Jeff no podría importarle menos. Aparte, su hermana da un golpe y le roba la plata. Boston, por puro instinto, intenta darle un golpe que solo lo atravesaría. Es solo unos segundos más tarde que recuerda cómo tiene que operar a partir de ahora y posee a Jefferson Carlin. Chequea su billetera para algo de información, direcciones, patentes y va hacia su moto, teorizando que si el chico está tan desesperado por dinero, podría haber mandado a asesinar a Brand para cobrar el seguro. Está por partir cuando Morty se le aparece y le quita los 10,000 por la fuerza, después de que Brand obviamente se negara a dárselos. Por ahora no se defiende, le sigue la corriente y van los dos a un bar donde el resto de la pandilla lo espera y la novia de Jeff, Magda. Historias de posesión o infiltración de este tipo tienen una ventaja y una desventaja, ambas relacionadas en cómo el personaje adquiere la información. La ventaja es que vamos aprendiendo del poseído, en este caso Jeff, junto con Deadman. Nos pone en sus ojos y zapatos y puede ser cómico o tenso verlo navegar estos escenarios a ciegas, investigar sin destaparse, pero quede real cuando la gente no se cuestiona cambios de actitud o la incapacidad de Jeff de golpe darse cuenta de detalles que deberían ser naturales. Al mismo tiempo, la historia tan corta fuerza al escritor a ponerse positivo para transmitir toda la información que necesita en tan poco tiempo, aunque también una repasada y cambios menores al diálogo ayudarían. Por ejemplo, en lugar de que el veterano le diga en la cara serás el más joven de nosotros, pero sí que eres un veterano con las nenas, simplemente que este le diga un tercero en frustración cómo es que el pibe se levanta a todas. Boston adquiere la misma información. Es el más joven, es un mujeriego y a sus compañeros no le agrada, pero queda un poco más natural. Como está la cosa en este cómic, parece que todos le describen la vida a Jeff en su propia cara. No solo que queda raro, pero Boston consigue toda la información que necesita casi sin esfuerzo. Brand nota la animosidad entre la pandilla dirigida hacia él, llegándose a cuestionar cómo es que Jeff se mantuvo con vida tanto tiempo,
pero sigue sin poder hacer nada más que seguirle la corriente a los criminales mientras conducen en alta velocidad. Y esta velocidad se nota mucho más en lo visual gracias a la excelente composición de la splash que nos dio Neil. Una splash que es un poco gratuita, tal vez había que rellenar algo de espacio, pero bienvenido sea, es una gran ilustración. Y vemos que el líder tiene una cruz de hierro en el casco, cambiando completamente el significado de esta pandilla de motoqueros a una banda de neonazis. Me pregunto si era algo más directo que luego le pidieron que bajara un cambio. La CCA ya estaba dándole bastante concesiones a esta revista después de todo. O simplemente mezcló un montón de símbolos negativos. Satanismo, nazismo, creando una super banda mala estereotípica. Al llegar en la siguiente ciudad, se separan. Magda quiere seguir con él, pero Boston teme que no le deje investigar tranquilo. Resulta ser la elección más que correcta, porque cuando entra en el departamento del poseído, ya hay otra mujer esperándolo. Ella parece circular por otros ámbitos, pidiéndole por favor que deje de juntarse con Morty. Boston está más ocupado registrando el lugar donde encuentra un rifle similar al que lo mató. Similar, pero no idéntico. Es de calibre mayor y está muy desalineado. No podría ser preciso a mucha distancia. La chica entra y al verlo con el arma se asusta, se enoja y se retira diciendo que no quiere volver a verlo. Boston dice que lo siente como disculpándose con Jeff, pero el pibe totalmente se lo merece. Lo están engañando y es parte de una pandilla. Algo que claramente le estuvo ocultando porque ella no quiere ser parte. Pero está bien, porque tiene un plan para que Morty le diga todo lo que sabe. Preguntarle qué es lo que sabe. Brillante plan. Y esto nos lleva al peor diálogo de todo el cómic. Leen este diálogo como una persona hablándole a otra que también está al tanto de la situación y se dan cuenta de lo forzada que es. Vos, decime todo lo que sé. Ok, esto es todo lo que sabés. Resulta que Jeff asesinó a un miembro de una pandilla rival, Lenny Diane, en Daytona. Morty lo siguió y le sacó una foto en secreto mientras hacía el trabajo. Si no le da el dinero y hace lo que le pide, irá a la policía. Y la frase que más me rechina el oído. Por supuesto, no les diré que yo te contraté para subcontratar el asesinato. No solo, de nuevo, lo que decía, explicándole a una persona lo que ya sabe. Ponele que Jeff no sabía que la cadena de mando funciona así. ¡Ahora lo sabe! Si lo arresta, puede decir, él me contrató, se lo lleva consigo y obtiene cadena reducida. El tipo es líder de una pandilla motoquero, se va por ahí con una cruz de hierro. No tomará mucho convencer a alguien que está del lado equivocado de la ley. Pero este cómic tiene un agarre muy ligero de las leyes, como veremos. Durante toda esta explicación de Morty tenemos una superposición de imagen más típica del flashback, tal vez en esa época no tanto, pero es normal. Y además elige colorear la escena del flashback en azul, mismo color que tiene la foto tomada. El asesinato tomó lugar minutos después de la muerte de Deadman, así que no hay forma de que puedan recorrer la distancia necesaria y volver. Pero Boston sospecha que su vehículo tampoco es responsable de la muerte en Daytona, así que se dirige al lugar. En Daytona es reconocido por la seguridad del aeropuerto, al parecer porque Morty les ha advertido de su llegada y Brand se ve forzado a ser parte de una persecución de alta velocidad. Demostrando el último de sus poderes. Las habilidades acrobáticas y físicas de Boston se transmiten a quien está poseyendo independientemente de su estado físico. Saltando un portavehículos y desenganchando uno de los autos para que ruede hacia la calle, Deadman se saca encima a la policía y llega a la escena del asesinato, donde encuentra lo que sospechaba. La bala de Jeff no dio el objetivo, no podría con la mira desviada, y actúa como si esto probara que Carlin es inocente. Intento de homicidio sigue siendo un crimen. Disparar un arma en los suburbios sigue siendo un crimen. La sentencia será diferente, sí, pero no es lo que vamos a ver. Es por lo que señalé de Boston disculpándose por arruinarle su vida amorosa. Jeff es un mujeriego, matón, casi asesino, abusador, pero el cómic actúa como si fuera un pibe inocente mezclado con malas compañías. Spoilers del cómic que estamos narrando en su totalidad de todas formas, Jeff termina saliendo libre, mientras que Morty es el único arrestado y el cómic lo trata como si fuera justicia, porque el líder de la pandilla lo siguió hasta Daytona, donde le confiesa que él fue quien mató a Diane. Brand lo deja inconsciente un puñetazo y toma unas píldoras para dormir para asegurarse que Jeff esté fuera del camino, mientras posee a Morty y lo hace confesar todo. Jeff se sale con la suya, incluso reuniéndose con la chica del departamento, Martia, y Deadman clama que no le importa, puesto que debe continuar con la búsqueda de su asesino. Y claramente el cómic tampoco. Terminando el número. Ok, el dibujo es muy bueno, especialmente el de Neil Adams, que ya podemos entender por qué tiene el peso que tiene si a esta altura, siendo todavía muy joven, dibuja de esta forma. En principio es un poco más suelto que en Infantino y tiene planos de sombra más grandes, es decir, está más cargado de tinta negra.
Lo que más destaca, además de su trabajo de la anatomía y la estructura, es cómo rompe con doblar y cruzar cuadros todo el tiempo. Ahora estamos muy acostumbrados a esto, pero en esta época incluso se podía considerar un error. En el caso del color, que es muy difícil saber quién lo hizo, sí podemos decir que en la segunda historia es más arriesgado. La primera historia es claramente mejor que la segunda. Te das cuenta que esta última no fue escrita por Arnold Drake. Veremos un poco más los planes que él tenía para el personaje y esta serie en general más adelante. Pero en esta época hubo una revuelta de escritores, durante la cual varios veteranos y freelancers de la firma, incluyendo a Drake, exigieron seguro médico, honorarios de reimpresión y mejores salarios a las editoriales. Muchos de ellos fueron despedidos por esto, incluyendo a Arnold Drake. Así que tiene razón por la cual esta segunda historia tiene una sensación apresurada e ilógica, como que es un primer bosquejo que nadie terminó. Drake nunca volvió a trabajar con DC después de esto, fuera de un prólogo para la reimpresión de su trabajo en Doom Patrol décadas después. Siguió trabajando en cómics un tiempo y apareciendo en convenciones toda su vida, pero sobre todo lideró Veterans Bedside Network, una organización a través de la cual actores, escritores e ingenieros de sonido interpretarían material para entretener a los pacientes en hospitales de la ciudad de Nueva York. Y siguió luchando por los derechos de los escritores y artistas. Él es la razón de la existencia del premio Bill Finger, porque encontró una desgracia en cómo el autor nunca fue reconocido por su participación en el mundo de cómics. Cómo murió en la pobreza a pesar de ser la verdadera razón de la existencia de Batman, e hizo algo para darle el reconocimiento póstumo que se merecía. Drake mismo fue el que recibió el premio por primera vez, y un Eisner póstumo después de que él falleciera por una neumonía y shock séptico, durante una visita a la convención de cómics de Nueva York. Una leyenda en todo sentido y esperemos que descanse en paz. Y la página que vamos a destacar en este video es la 16 de la segunda historia, o sea, la anteúltima. Más que nada porque podemos ver muchas de las cosas que mencioné del dibujo de Neil Adams. La composición es de las más dinámicas. En el primer cuadro vemos el auto cayendo y girando contra el patrullero que lanzó Boston, que se encuentra en primer plano poseyendo el cuerpo de Jeff. Luego un segundo con una elipsis bastante bruta en la cual él se encuentra resolviendo el caso y haciendo un cálculo de la trayectoria de la bala. La segunda tira tiene dos cuadros grandes torcidos. En ellas Morty se confiesa y Jeff le pega con sus dos puños tras dar un giro. Acá destaca muchísimo el trabajo de Neil Adams, porque la acción es bastante impactante, casi siempre las figuras vuelan hacia nosotros. La composición ayuda, pero la pose también, ya que hay muchísima distancia entre el golpe y el lugar que fue golpeado, es decir, la cabeza de la otra persona. La página termina con un cuadro final, en el que vemos en primer plano a Jeff, Boston tomándose los calmantes y en el fondo las botitas que quedaron de Morty inconsciente. Con eso terminamos la introducción del personaje de Deadman, así que ahora veamos sus primeras aventuras contiguas, con el segundo número que contiene las historias ¿Qué hace llorar a un cadáver? Y la primera parte de ¿Cuántas veces puede morir un hombre?, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje de Deadman. Hasta entonces. ¿Llegaste al final del video? Eso quiere decir que problema... ¿Y por qué esa segunda historia se llamaba Ojo por Ojo? Nadie se vengó de nadie. ¿Llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos dos simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancomic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales. No se desperdicia el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.